pantalla. ¿Todo el mundo está viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Justamente, bueno, vamos a empezar describiendo un poquito lo que es un teclado matricial, ¿sí? Que es, van a ver que es algo muy sencillo, pero ah, digamos ya la parte de cómo lo vamos a configurar y a utilizar con esta tarjeta, y bueno, y con cualquier microcontrolador en general, eh, luego no es tan trivial y bueno, mucha gente de licenciatura se me pierde un poquito en el camino, espero que con ustedes no me pase eso. Voy a tratar también de ser más claro de lo que normalmente soy para que tratar de sacarlo en una sola vez, ¿verdad? Eh, bueno, estos teclados matriciales tenemos el clásico, digamos, tecladito que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Este teclado justamente se conoce como una matricial porque forma una matriz, justamente donde tenemos renglones y columnas, ¿sí? Y cada renglón y cada columna está, o cada elemento de cada renglón y columna está asociado justamente a un número o a una tecla en particular de este teclado. Y este teclado tiene, bueno, los números del 1 al 0 y tiene las letras del A, B, C, D y tendríamos lo que es el símbolo del asterisco y el símbolo de numeral o gatito, ¿no? Aunque realmente esto es simplemente una, digamos, calcamonía, ¿sí? Por así decirlo, o etiquetas que le ponemos nosotros a los switches, porque realmente no se va a estar mandando ningún símbolo, ningún carácter especial, ningún código relacionado con ASCII o nada, ¿no? Sino simplemente nosotros vamos a ver ahorita que esa posición en específico donde está el switch y que nosotros vemos con una etiqueta en este teclado, está asociado justamente a ese switch que está en esa posición de un renglón y una columna. Por ejemplo, el número 6 está en el renglón 2 de la columna 3, ¿sí? Lo que sería el 9 está en el renglón 3 de la columna 3 y así sería, así sucesivamente. Interna, bueno, este botón o este teclado de botones tiene, como ya lo comenté, 16 perdón, 16 switches y cada switch me sirve justamente para establecer una relación o una interacción entre lo que sería un humano, ¿sí? Y nuestro sistema, el que sea, ¿no? De hecho, este tipo de tecladitos, no sé si alguno de ustedes los haya visto que los utilizan mucho en los despachadores de gas. A mí me ha tocado verlos en los despachadores de gas. Si se fijan, este tipo de teclados pues no generan alguna fricción, no generan, eh, digamos, chispas. Son, la verdad, eh, digamos, simples, no tienen partes mecánicas visibles o que pues, se pueden llenar de polvo, de tal manera que todo está como que muy bien encapsulado, ¿no? En- las características que tiene es que es muy delgado, tiene en la parte de atrás, no sé si la alcanzan a ver en la parte de atrás, aquí tengo uno, tiene justamente esta etiqueta adhesiva, yo le puedo quitar esta parte adhesiva y lo puedo pegar, ¿sí? De tal manera que lo puedo colocar en cualquier parte. La verdad es baratísima, baratísima, está, no cuesta ni creo que ni los 50 pesos, ¿sí? Y es una interfase muy fácil de utilizar en cualquier microcontrolador. Las especificaciones es que de este tecladito en particular es que soporta voltaje de corriente directa de 24 volts y hasta 30 miliamperes. Se accesa a esta configuración a través de 8 pines de acceso, ¿sí? Los cuales vamos a ver justamente aquí, que 4, como se muestra aquí, 4 van a ser para columnas y 4 van a ser para renglones, ¿sí? Y aquí tenemos las dimensiones, son de más o menos de 7 centímetros y un cablecito de casi 9 centímetros. Las ideas de aplicación son sistemas de seguridad, sobre todo si queremos poner a lo mejor una
contraseña numérica, ¿sí? De 4, de 6 caracteres, o tal vez más, dígitos, perdón. Eh, Utilizarlo como un menú de selección o una entrada de datos para los sistemas embebidos que nosotros podemos tener, ¿sí? Eh, Estos teclados matriciales utilizan una combinación de, como ya comentaba, de 4 columnas y 4 renglones, ¿sí? Para proveer justamente los estados de cada botón. Y esto se lo vamos a tratar de hacer ver a lo que sería nuestro controlador. Debajo de cada, digamos, tecla, ¿sí? Hay un push button con un extremo conectado a una renglón y otro extremo conectado a una columna, ¿sí? Y bueno, las configuraciones se muestran como aquí, ¿sí? Si yo lo veo de manera de frente, el pin más hacia la derecha es lo que sería el que está relacionado con la columna, podemos decir la columna 1 si las numeramos de izquierda a derecha, ¿sí? Este sería la columna 2, la columna 3 y la columna 4. La línea 5 está relacionada, si los numeramos los renglones de abajo hacia arriba, ¿sí? Con el renglón 1, luego sería el renglón 2, renglón 3 y renglón 4, ¿sí? Esa es una manera de enumerarlos. A final de cuentas es una convención que nosotros podemos utilizar o no, ¿verdad? Ya cada quien puede ponerle los nombres o numerarlas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, primeramente el microcontrolador tiene que determinar cuál botón se presiona, ¿sí? Y para esto, pues primeramente tiene que, digamos, seleccionar alguna de las columnas, ¿sí? Y poner esa columna tal vez en alto o en bajo, y después leer lo que está, digamos, los niveles de voltajes que pueden tener las filas o los renglones, ¿sí? Y dependiendo si se presiona un botón, yo puedo determinar si el botón corresponde al nivel que tiene la columna, ¿sí? Pero bueno, esto puede traer muchas o muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y imagínense que yo pongo todas las columnas en alto y yo presiono un botón, ¿sí? Y ese botón justamente para ese renglón me va a dar que ese renglón está en alto. Pero ¿cómo voy a saber yo si de ese renglón cuál columna se presionó si todas las columnas están en alto? Entonces vean que eh, va a haber ahí un problema justamente de ambigüedad. Alguien puede decir, bueno, ponga unos en alto y otros en bajo, ¿sí? Pero otra vez, ¿cuáles serían los que convendrían? Y cómo, y por ejemplo, si yo pongo la columna 1 y la columna 4 en alto, de todas maneras, habría ambigüedad si se presionó esa columna, la 1 o la 4. De tal manera que la mejor manera de hacerlo es, digamos, paso a paso, ¿sí? Y para esto normalmente funciona como sigue. Primeramente yo selecciono la columna 1, ¿sí? Y la pongo en alto y si mis filas me dieron 0, quiere decir que no se presionó ningún botón de esa columna, ¿sí? O en ninguna fila de esa columna, ¿sí? Después pongo esa columna en bajo y pongo la siguiente en alto, en este caso la columna 2, y verifico los niveles de voltaje. Si alguna fila me da en alto, quiere decir que se presionó ese botón correspondiente a esa fila y a la columna que tengo seleccionada en ese momento. Si detecto otra vez ceros, quiere decir que no se ha presionado digamos, botón de esa columna. Otra vez lo pongo en 0 y pongo en 1 la columna 3. Vean que lo que estoy haciendo es que en cada paso voy poniendo en alto una columna y las demás en 0. Después, si no leo nada, pongo la siguiente columna en alto y las demás en bajo. Y así me la llevo hasta llegar hasta la última columna. Esperando yo haber leído por lo menos en alguno de estos pasos una columna, perdón, una fila en alto. Y en ese momento yo voy a detectar que la columna y la fila, ¿sí? Van a corresponder a una tecla en específico que fue presionada. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, doctor.
Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero presionar, ah, o por ejemplo, si yo leo justamente que seleccioné la columna uno, bueno, la columna del, digamos, de las letras, sí, que sería la columna 4 y detecté en la fila uno un uno. Entonces lo que me quiere decir es que la tecla A fue presionada, ¿sí? Aquí tenemos justamente el esquema de cómo pudiera ser, bueno, creo que este no es con altos, esto sería con niveles bajos. Ajá, este es con niveles bajos. Aquí lo que estoy seleccionando, si se fijan, en lugar de utilizar un nivel alto, utilizo un nivel bajo, pero es la misma idea, ¿verdad? Si yo en las columnas pongo este código, ¿sí? Y leo este código en la columna, en el renglón, seleccionaría el uno. Si leo, perdón, si pongo este código en las salidas de la columna y leo este código de acá en las filas, correspondería a este, ¿verdad? Entonces, se fijan, en esta tablita yo tengo justamente que cada columna, ¿sí? Perdón, cada código de columna puede estar asociado a un código de renglón, ¿sí? Y eso significaría justamente que una y solo una de estas teclas ha sido presionada, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Todo bien, doctor. Perfecto. Ok, ya que no hay preguntas, entonces me siento obligado a preguntar, ¿sí? ¿Cómo le haríamos para justamente implementar esto? ¿Qué tenemos que seleccionar? Pudiéramos habilitar primero en total necesitaríamos 8 pines de nuestra tarjeta Muy habilitados bien. como entrada. Ok, todos los 8 como entradas. Sería lo ideal, porque, bueno, a menos de que hagamos es que si lo hacemos, si usamos 4 entradas y otros 4 salidas, a lo mejor podríamos complicar más el código. Podríamos usar 8 entradas y una sola salida. Aquí el detalle es, si te fijas, solamente tienes 8 pines, Ujú. ¿sí? Y los pines, te fijas, no hay nada activo ahí, no hay ningún voltaje. O sea, todo lo que va a haber es lo que yo proporcione. Entonces, si todos son entradas, pues digamos que todas las entradas van a estar flotando, ¿no? Porque no hay ni un nivel de voltaje ahí que digamos que las amarre a un potencial. ¿Sí? ¿Sí lo vemos o Sí, no? entonces sí tendremos que habilitar 4 Ok, pines de entrada y 4 de salida. exacto. ¿Sí? Y aquí nosotros podemos seleccionar lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ya sea que en las columnas sean las entradas y los renglones las salidas o viceversa. ¿Sí? Y bueno, yo creo que en este caso, justamente aquí puse que necesitábamos 8 pines, 4 de salida, 4 de entrada, eh, que mis 4 puertos en azul, ¿sí? Son mis salidas, ¿sí? Que son el PTB11, PTB10, PTB9 y PTB8, ¿sí? Y las entradas están en naranja, ¿sí? Si se fijan, va a ser del puerto E, va a ser el PT2, el PT3, PT4 y PT5, ¿sí? Entonces, la parte de arriba están asociadas, perdón, sí, la parte en azul están asociadas a las columnas y van a ser salidas, y la parte de abajo, bueno, debajo del recuadro, ¿sí? Es del puerto E y son las que están en naranja y están asociadas a las entradas, ¿sí? Entonces, bueno, justamente, ¿qué es lo que voy a estar, o cómo va a estar funcionando esto? ¿Sí? Yo voy a utilizar justamente, si se fijan en este ejemplo, estoy conectando mi teclado, ¿sí? Y esas salidas todas están en uno. Si todas están en uno,
pues no voy a detectar nada, ¿verdad? Simplemente puedo leer, eh, digamos, no importa lo que suceda, todo lo voy a leer también en uno. Pero, ¿sí? Es justamente porque, bueno, si no presiono ninguna tecla, yo voy a utilizar en mis entradas resistores o resistencias de pull-up, justamente para cuando no se presione nada, ¿sí? Entonces leer también puros unos, ¿sí? O un código de F en este caso. Pero, por ejemplo, si yo quiero leer la columna 1, ¿sí? Vean que el código que pongo ahí es en el pin 4 voy a poner un 0, ¿sí? Y los otros pines los voy a poner en 1, de tal manera que si yo presiono la tecla 4, ¿sí? Entonces justamente en lo que sería la columna 2 o el renglón 2, ¿sí? O que sería en el pin 7, ¿sí? Me va a aparecer justamente ese 0 que está justamente relacionado con lo que sería esa primer columna que yo seleccioné, ¿sí? Que es la 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente lo que corresponde es ese 4 que está señalado ahí. Vean que el código para las salidas es 0111 y el código que voy a leer en los renglones sería 1011. Sería el correspondiente a esa tecla 4. ¿Sí? Otro ejemplo, ahora imaginemos que queremos leer la columna 3, ¿sí? Es la que está asociada justamente con el pin 2 y digamos que presionamos la tecla 9. Entonces, vean que lo que vamos a estar leyendo sería un 0 correspondiente al renglón 3, que sería el código 1101. ¿Sí? Otra vez lo podemos ver aquí en esta matriz, justamente donde la columna o el código de las columnas que nosotros vamos a poner en nuestras salidas es 1101 y lo que vamos a leer en nuestras entradas correspondiente a los renglones también es 1101. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, básicamente, solo para aclarar si lo entendí, si Sí, lo sí, comprendí sí. bien. Cuando presionemos, por ejemplo, si presionamos la tecla A, estaríamos colocando en bajo lo que vendría siendo el bit número 4 y estaremos poniendo en alto el bit número 1 de la primera fila. Bueno, de la cuarta fila, Oh, dependiendo de cómo. ok, sí, ponemos justamente la columna 4 en bajo, en este caso, para este ejemplo, que es justamente seleccionarla y leeríamos justamente en el bit, digamos, 4 en este caso, porque recordar que se enumeran de derecha a izquierda, ¿sí? O en el bit 3, ¿verdad? Si lo numeramos desde 0, ¿sí? Este código, ¿no? Es decir, es que no sé por qué no veo mi... Mm, ya. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven el cursor? Sí. Sí, Ok, perfecto. sí Sí, sabemos. entonces, como les comentaba, eh, cuando yo selecciono esta columna, ¿sí? La selecciono justamente poniendo este bit, que sería el bit menos significativo, lo pongo en 0, ¿sí? Y si yo voy a leer esto, este carácter o tecla, lo que voy a ver acá sería justamente el 0111. Correspondiente, este sería el 0 en esta posición correspondiente a esta fila, en la siguiente posición es a esta fila, en la siguiente a esta y en la última a esta de acá. ¿Sí? Ese sería más o menos el cómo funciona. Y si se fijan, esto es algo que yo tengo que hacer de manera repetitiva. Es decir, tengo que poner primero un 0 aquí. Si no leí nada, entonces pongo un 0 acá. Si no leí nada, entonces pongo un 0 acá. Si no leí nada, pongo un 0 acá. Y si no leí nada, me regreso y así estoy. ¿Sí? Hasta que leo un 0. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok.
El ejemplo, bueno, viene aquí con un diagrama de flujo, ¿sí? Ya establecimos ahí que tenemos 4 salidas y 4 entradas, ¿sí? Para establecer, digamos, estas salidas y estas entradas, otra vez, hay que activar el reloj en el puerto B, hay que activar el reloj en el puerto E, allá abajo tiene que ser puerto E, no puerto B. Establecer el multiplicado de pines para el GPIO, establecer los pines como salidas y establecer el valor para el pin. Lo mismo acá abajo es activar el reloj para el GPOE, establecer el multiplexado de los pines, establecer los pines como entradas, habilitar el pull-up, bueno, habilitar el pull y habilitar el pull-up, aunque todo eso lo podemos hacer en un solo paso. Y lo que sigue es un ciclo infinito, si se fijan, este es un ciclo infinito. Y lo primero que tengo que hacer es poner la columna 1 en nivel bajo y leer los pines del renglón 4, ¿no? Imprimir carácter si se presionó una tecla en la columna 1. Si no, poner la columna 2 en nivel bajo y leer los pines. Si se presionó, entonces imprimir carácter, ¿sí? Y así me la llevo. Todos es el mismo procedimiento, ¿no? ¿Sí? Este procedimiento, ¿sí? Un poquito más explicado sería algo como eso, ¿no? Inicio, ¿sí? Se presionó, este será la columna, si mal no recuerdo, la primera columna, ¿no? La que tiene el 1, 4, 7 y asterisco. Si yo leo que el renglón 0 está en 0, imprimo un 1. Si el renglón 1 está en 0, imprimo un 4. Si el renglón 2 está en 0, imprimo un 7. Y si el renglón 3 está en 0, imprimo asterisco. ¿Sí? De aquí me regreso y estoy de manera constante en esto sería para esta columna, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doctor, gracias. Perfecto, entonces vamos a quitar esta presentación. No me quedó el MSU Expreso. Entonces, bueno, aquí ya tengo mi proyecto, el MSU Expreso. ¿Sí? Vamos otra vez a ver de... Los pines, por ejemplo, lo primero que tengo que es verificar que los pines estén configurados de manera adecuada. Y aquí, si se fijan, estoy utilizando, bueno, del puerto B, lo estoy utilizando como salidas. ¿Sí? Aquí las podemos ver, que es el que dice columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4, ¿no? Todas empiezan con ¿sí? Son salidas. El PT del 2, 3, 4 y 5 es renglón 1, 2, 3 y 4. Son entradas y le voy a habilitar el pull-up y aquí están habilitados los 4 pull-ups. ¿Sí? De tal manera que justamente siempre están conectadas esas señales en alto, a menos que yo justamente eh, eh, configure una columna en bajo. Y si presiono el botón, voy a empezar a leer algo en bajo. De los relojes, pues no hay nada más que hacer, ¿sí? No estoy utilizando nada de reloj, está todo tal cual. No hay ninguna configuración, ¿sí? Y simplemente ya cuando empiezo yo acá, recordar que no estoy utilizando aquí ningún driver, simplemente como Dios me da a entender, yo pongo mi código, ¿sí? Y quiero echar a andar nada más el teclado matricial, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es la parte normalita de inicialización. Aquí le pido que imprima este banner que dice, bueno, o está desplegado que es teclado matricial. Entro a un ciclo infinito
Y lo primero que hago es poner en nivel bajo la columna 1. ¿Sí? Entonces vean que aquí yo utilicé un macro que es board, init pins, columna 1 pin. Esto normalmente lo define o está definido acá en los pines, ¿no? Aquí creo que en pinbox. Y vean que aquí me está diciendo cuál es el pin. ¿Sí? Este es el número de pin. Incluso aquí ya tiene si se fijan, ya genera la máscara de manera automática. El pin, la máscara y el GPO, ¿no? El puerto. Aquí está para todos los pines. Ok. Entonces aquí le estoy diciendo justamente, pon este pin en bajo y vean que lo que estoy haciendo es leyendo todos los pines correspondientes a los renglones. ¿Sí? Y digo, si el renglón 0 está en 0, imprime un 1. Si el renglón 1 está en 0, imprime 4. Sí, así me voy para todos los casos. 1, 4, 7. Bueno, aquí en lugar del asterisco, le pido que imprima un retorno de carro, ¿sí? O la siguiente línea. Sí, pero esta es alguna convención que quise hacer. Y luego cambio y pongo en nivel alto la columna 1 y pongo en nivel bajo la columna 2. Y vuelvo a leer y a tomar las decisiones. Sí, el renglón 0, imprimo 2, 5, 8 o 0, ¿no? Después para la siguiente columna cambio los pines y leo los renglones y otra vez 3, 6, 9. Y, perdón, el salto de línea, ¿sí? Y otra vez cambio las columnas, leo los renglones A, B, C, D. ¿Sí? Y final de cuentas, ¿este para quién era? Aquí, bueno, estos están de más, aparte de leer los renglones. Y otra vez pongo en nivel alto la columna 1. Digo que está de más porque nunca salgo de este ciclo, while. Entonces nunca se va a ejecutar esta parte de acá. ¿Sí? Se digan, es todo lo que estoy haciendo. Cambiando los niveles de cada columna, leyendo, y si detecté un 0, imprimo. Si no detecto 0, avanzo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo voy a correr. Voy a imprimir ahí teclado matricial. Ahí puso la columna 1 en bajo, leo. Como no estoy presionando nada, pues no va a imprimir nada. Cambia, ahora pone en alto la columna 1, pone en bajo la columna 2. Lee los renglones, no estoy presionando nada. Y así sigue, ¿no? Ok. Déjenme conecto con el teléfono para tener la imagen ahí, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tengo justamente la conexión que había dicho, ¿no? Esa es más o menos la imagen correcta. ¿Sí? Esos son todos los pines que estoy utilizando de la tarjeta. Bueno, aquí para verlo de manera correcta. ¿Sí? Y voy a presentar esta parte que se ve aquí. Doc, nos debe dos ejercicios, ¿verdad? No ha subido al 10. Sí, es que estoy esperando que los hagan ustedes. No se crean, ahorita se los subo. No, pues, para lunes.
Sí, sí los subo. Ya los tengo aquí listos, nomás me falta sincronizarlos, ¿no? Pero aquí ya los tengo. Gracias. Ok. Aquí ya lo estoy corriendo de manera continua. Entonces, por ejemplo, presiono un 1. Ahí está. Vean qué sucede. Presiono un 1 y en lugar de aparecer un 1, aparecen varios, ¿verdad? Dependiendo de qué tan rápido sea, mínimo 2. Si lo dejo presionado, sí, pero ahí está ya funcionando, ¿no? O por lo menos leyendo. No como quisiéramos, ¿verdad? Tiene ahí el detallito que De comentábamos, ¿no? rebotes. Más que de rebotes, fíjate que aquí es un detalle de que es muy rápido mi procesador y como yo me tardo en quitar el dedo, ya leo el siguiente valor. Se tendría que disminuir la velocidad con la que se están leyendo la información de los puertos, ¿verdad? Sí, sí, ese sería, digamos, nuestro primer impulso, ¿verdad? Ah, pues ponle un delay, algo para que se tarde un poquito más y reducir la velocidad, ¿verdad? Sí, eso, eso ya está ahí, ¿no? Ahí está ya. Obvio que pues tiene detallitos, ¿verdad? ¿Cómo lo solucionamos con los delays, ¿no? Que ustedes han comentado. Esa sería una solución. ¿No sería Sí, mejor reducir la velocidad del reloj? también. Sin embargo, eso compromete también la velocidad de tu sistema, ¿no? La otra que podríamos hacer es utilizar un temporizador para que te diga cuándo realizar esta función y dejarlo todo esto como una función, ¿verdad? Esa podría ser otra solución, ¿sí? Les digo que hay muchas maneras de matar una mosca, ¿no? ¿Sí? Que con periódico, con matamosca, que con la mano, que con un trapo, pero al final de cuentas lo importante es matarla, ¿verdad? Eh, pero bueno, aquí lo importante es que entendamos más o menos qué está sucediendo y les digo, bueno, todavía hay pequeños detallitos ahí que justamente hay que resolver, pero sin embargo, también no hay que perder de vista lo siguiente, ¿no? O sea, este es un programa que si se fijan está ocupando parte del código del main, ¿sí? Está como una parte principal, es decir, tampoco es muy, digamos, fácil de integrar otras cosas. Imagínense que yo les digo, a ver, ok, ya tienes ahí funcionando el teclado. Ahora quiero que, no sé, prenda una alarma o distinga, por ejemplo, una clave, ¿sí? Entonces, caray, pues, ¿dónde pongo el código de todo eso? ¿Arriba, abajo, en medio? No es tan limpio o tan fácil de entender este código si lo empiezo a mezclar con otras cosas, ¿no? De ahí que, bueno, justamente la gente que está encargada de toda esta parte de ingeniería de software, pues habla mucho de la reutilización del software y justamente la de manera de abstraer también el software o ciertas características del hardware y el software, ¿sí? Para que sea más fácil la reutilización, ¿sí? Y es ahí donde entra la parte de los drivers o los controladores de hardware de un dispositivo. En este caso, si yo tuviera algunas funciones que me ayudaran a configurar, que me ayudaran a, de alguna manera, limpiar mi código y hacerlo más, digamos, compacto, más claro, ¿sí? Yo podría, digamos, reutilizar el código y de alguna manera también trabajar de manera más ordenada, ¿sí? Eh, Esto lo vamos a ver, obvio que esto que estoy mostrando aquí no es ordenado, no está bonito, no es limpio, ¿sí? Vean que todo esto está dentro de un ciclo while.
aunque se ve ahí más o menos, digo, tampoco está así tan oscuro, sí se entiende, pero digamos, si mi preocupación no es leer el teclado, sino lo que voy a hacer con lo que leí del teclado, vean que incluir código aquí me va a resultar un poquito intimidante, ¿no? De entrada. No voy a saber qué hacer. Ok. A ese respecto, sí, a ese respecto, pues tenemos que ver la manera de cómo vamos a construir lo que sería nuestra arquitectura de software para los sistemas embebidos. ¿Sí? Y bueno, esta arquitectura de software no voy a abundar porque hay un video, digamos, ahí. Quiero que lo revisen, ahí lo platico con calma. Pero me voy a ir a la parte esencial de un driver. Un driver es justamente una capa de abstracción que yo le pongo a mi hardware. ¿Sí? Si entendemos lo que es la capa de abstracción, o por qué utilizamos las capas de abstracción. Yo entendí que las usamos para hacer interfase entre, por ejemplo, en este caso, como es un hardware, hacer una interfase entre literal la parte eléctrica y mecánica de mi hardware contra el software que lo va a utilizar. En este caso, la capa de abstracción es el intermediario entre ambas partes. Ok. O lo que nos ayuda a mediar esa función. Ajá. Sí, recordar que justamente lo que yo les comentaba, ¿cuál fue digamos, el gran uso que le dimos a las leyes de Maxwell como primera abstracción? O a las leyes de Kirchhoff como segunda abstracción, ¿sí? O a la parte de las compuertas, ¿sí? O a la parte de las leyes de Morgan o el álgebra booleana o los set de instrucciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Les comentaba yo que utilizamos estas capas de abstracción justamente para olvidarme de los detalles de bajo nivel, ¿sí? Y concentrarme en problemas más digamos, más superiores o de una capa más superior y olvidarme un poquito de todos los detallitos finos que hay que hacer para utilizarlo, ¿verdad? Y todo eso lo envuelvo, digamos, en una cajita, le pongo un moñito, sí, le pongo botoncitos, de tal manera que ya a mí ya no me importa qué hay adentro, pero yo ya sé cómo utilizar esa cajita para lograr mis fines. Justamente esto es justamente esta capa de abstracción, es lo que vamos a hacer nosotros con un driver. Un driver tiene que ser un modelo abstracto de lo que tenemos en hardware y debe de tener, digamos, que por lo menos dos características que van a empatar justamente con la parte esta del paradigma orientado a objetos. La primera es eh, que todos nuestros drivers o todos, digamos, nuestra abstracción del hardware debe tener dos cosas. La primera es estados. Y esos estados, es decir, en qué estado está mi hardware. ¿Sí? Y ese estado puede referirse a variables, a registros, ¿sí? A configuraciones, pero todo eso lo englobamos en términos generales en una palabra que es estados. Otra vez, ¿cómo implementamos esos estados en software? A través de variables. ¿Cómo implementamos esos estados a nivel de hardware? Con máquinas de estado, con registros, etcétera, etcétera. Pero en el caso del software es variables, ¿sí? Una variable que me diga justamente en qué estado está justamente mi hardware y sea correspondiente con eso, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, los GPOs tienen registros, ¿verdad? Y esos registros de configuración son justamente como si fueran variables de estado de esos GPOs, ¿sí? Yo quiero ver en qué estado está, voy y leo el registro. Ya me dice, mira, esta patita está conectada como entrada o está conectada como salida, ¿sí? ¿Estamos? Y entonces el driver justamente hace eso, tiene esas variables,
que pueden ser variables normalitas, como enteros, floats y demás, o pueden tener variables un poquito más ad hoc a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si vamos a hacer registros, pues que sean registros, que sean valores, si son de 32 bits, pues enteros de 32 bits sin signo. ¿Sí? No tiene caso que tengan signo. Al final de cuentas, los bits son los que van a representar algo, ¿no? Y la otra cosa que deben de tener toda abstracción de un hardware es los métodos o las acciones que hace ese hardware. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos los estados y por otro lado tenemos las acciones. Las acciones, perdón, los estados en software les llamamos variables y las acciones en software les llamamos funciones. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. ¿Alguno de ustedes, particularmente yo, o el que creo que tiene más posibilidades de haberlo visto, eres tú, Juan Pablo? ¿Tú has trabajado con programación orientada a objetos? No, ¿No? ¿Alguien ha trabajado con C++, Java? sí, modular, pero no con clases. Ok. Yo sí he trabajado con Java. Ah, perfecto. Justamente un objeto, o digamos el superlativo de un driver es un objeto, ¿sí? Un objeto tiene justamente variables, ¿sí? Variables públicas, variables privadas, y tiene métodos, que en este caso son funciones que tiene que hacer ese objeto, ¿no? Es básicamente lo mismo, y de hecho, nada más porque nosotros estamos trabajando en C, no en C++. Pero si trabajáramos en C++, nuestro driver sería un objeto o una clase de objeto, ¿sí? Y en este caso, lo vamos a estar manejando, como les comenté, a través de variables y bueno, variables que serían los estados o variables y acciones o funciones, ¿sí? Y vean que si yo junto todo eso en un solo objeto, ¿sí? Eso es una clase. Una clase tiene miembros que son variables, ¿sí? Y tiene métodos que son funciones, ¿sí? Entonces, bueno, les digo, solo porque nuestro código de C no permite manejar objetos, pero si trabajáramos con C++ sería un objeto. Ok, una vez dicho esto, ¿sí? Digamos que déjenme ver si tengo aquí mi presentación, tengo algún dibujito de eso para que me ayude. Ok, sí tengo la presentación. Muy bien. Déjenme presento. Entonces, bueno, una vez dicho eso, sí, otra vez, recordando, tengo la misma configuración de mi teclado, es el mismo teclado, la misma configuración, no quiero moverle nada. Entonces, bueno, ¿cómo empiezo yo a diseñar un driver para el teclado matricial? ¿Sí? Ya vi yo que a final de cuentas tengo que ir moviendo las columnas y leyendo los renglones, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo abstraigo todo eso? ¿Sí? ¿Ok? La parte de los estados, ¿sí? Vean que yo voy a tener algunas variables que me va a decir si ese teclado, por así decirlo, va a estar inactivo o inicializado, o está en el estado de leer la columna 1, o en el estado de leer la columna 2, o en el estado de leer la columna 3, o leer la columna 4. ¿Sí? Yo puedo tener a lo mejor variables que me digan justamente qué configuración tienen los pines de los renglones y los pines de las columnas. Es decir, que me diga si, en qué puerto están, en qué pin están o qué número de bit del puerto utilizamos, qué dirección tienen y si van a ser pull up o pull down. Aún más, yo puedo ver si las columnas van a ser otra vez
qué puerto, qué número de bit, qué dirección y qué estado inicial, ¿sí? Y las acciones que puedo tener es la de configurar, la de inicializar y la de leer, ¿sí? Son por lo menos 3 acciones que se me ocurren a mí que puede tener este. Puede ser que sean menos, ¿no? Algunas probablemente ya en la práctica las quite, pero de entrada yo quisiera la de configurar para poder establecer cualquier pin de mi microcontrolador, utilizarlo como si fuera parte de este teclado, ¿sí? Entonces, mientras yo tenga 8 pines, no importa si están seguidos, están en el mismo puerto, están en puerto diferente, no importa, ¿sí? Yo quiero que mi driver, ¿sí?, se encargue de configurarlo, ¿sí? Así lo quiero, ¿verdad? Y para eso tengo que tener justamente los estados de qué configuración tengo. Y las acciones que voy a tener es, primeramente, la configurar. La segunda va a ser inicializar, ¿sí? Que puede ser que esta a lo mejor no sea necesaria. Y la otra de leer, ¿sí? Donde ya voy a empezar a leer columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Columna 0, columna 2, columna 3. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Nada más una pequeña aclaración, doctor. En este caso, nuestro driver sería más reactivo, ¿correcto? No sería proactivo. Básicamente tendríamos que indicar al programa que lea lo que el teclado está indicando y no esperar, o no estaría al tanto si presionan teclas fuera de la función. Exacto, exacto. Sí, Gracias. de hecho, aquí si te fijas, justamente yo tendría que inicializar mi teclado y yo tendría que ya después identificar o utilizar justamente la función de leer. Y nada más cuando yo le diga leer es cuando va a estar ese teclado leyendo caracteres. ¿Sí? Podemos utilizar otro driver con interrupciones, claro. ¿Sí? Que me diga, ¿sabes qué? Cada vez que primero configura y vas a configurar las interrupciones y las interrupciones a los pines. Y de tal manera que tú digas, ok, cuando detectes un cambio en los pines, ¿sí? Y ahí es algo interesante, ¿no? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Pon todas las salidas en bajo y lee todas las entradas. Entonces siempre voy a estar leyendo uno porque no se va a estar presionando. Cuando alguien presione, voy a leer en algún momento un 0 y entonces digo, ok, ya alguien presionó. Entonces, si alguien presionó, ahora sí lee lo que están presionando, ¿sí? Y establecer otra parte de este procedimiento. Pero sería otro driver un poquito más complicado, ¿sí? Porque justamente es más, eh, digamos, independiente de lo que yo pueda tener en mi programa. Aquí, si se fijan, sí me va a ayudar mucho a hacer mi programa, pero todavía depende de que en el programa yo diga en qué momento quiero leer, ¿sí? Y cuántos caracteres voy a leer, ¿sí? ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, pues este tecladito pues se convierte para utilizarlo voy a necesitar lo que es una maquinita de estados, ¿sí? Donde digamos, voy a tener yo justamente eh, voy a tener lo que es un estado de inactividad, ¿sí? Y después cuando me digan, ok, quiero que leas, entonces voy a migrar a este otro estado. Si leo que en un renglón, perdón, ya leo que el renglón o la parte de los renglones es diferente de esto, entonces ya alguien presionó una tecla y me voy justamente acá y le imprimo, ¿no? O se la mando justamente a quien me mandó llamar. Si no, muevo la columna 2. Si ahí detecté un 0, entonces me regreso acá. Si no, me voy a la columna 3, si no a la columna 4. Y así estoy. Mi maquinita de estados es esta de aquí. Es muy simple, pero si se fijan, yo necesito una maquinita de estados para que esté justamente trabajando de manera independiente, ¿verdad? Y no tenerlo yo que mover, digamos, o con ciclos Y o ciclo for, sino una máquina de estados. Entonces, la estructura
Si se fijan, yo para establecer todo esto voy a apoyarme de estructuras. Y la primera estructura que voy a utilizar es una estructura para seleccionar o configurar los pines de entrada. Y para configurar los pines de entrada necesito definir puertos, el bit que se va a utilizar, direcciones y la habilitación del pull y si va a ser pull up o pull down. Y aquí están los valores que debe de tener. Y también debo tener una estructura para los pines de salida, donde tengo que definir el puerto, el número del pin o el bit que voy a estar utilizando, si va a ser entrada o salida y digamos si va a tener un valor inicial de 0 o de 1. Entonces, estas estructuras, si se fijan, otra vez yo las utilizo para tener en una sola variable que sería configuración del pin de entrada, toda la configuración del pin ahí, ¿sí? En una sola variable o bajo un mismo nombre, por así decirlo. También voy a tener justamente una estructura para lo que sería el estado del keypad, donde voy a poner el nombre del estado, creo, y cómo están las columnas. Después, aquí ya tengo en la parte del teclado, vean que también lo encapsulo en una estructura. Quien haya trabajado Java, pues prácticamente esto es como si fuera una definición de mi clase, ¿sí? Esto es lo que debería tener mi clase, y aquí faltaría todavía la parte de las acciones que se incluyen como funciones de mi clase. Pero en este caso sería nada más una estructura con variables. ¿Qué variables debo de tener? Bueno, creo que algunas están de más, que sería la configuración de los pines de los renglones, de los pines de las columnas, ¿sí? Los valores de los renglones, de las columnas, la máquina de estados del teclado, el estado actual y el dato que estamos generando. Bueno, aquí, más bien, no el dato que estamos generando, sino la matriz de los datos que se tienen que generar. Voy a tener una función que va a ser la parte de configurar, que establece los valores para los estados de la máquina de estados, establece los valores para la matriz de datos y pone la máquina de estados en el estado de inicializar, o no inicializado. Y después tengo la parte de inicializar, donde establezco las configuraciones de los pines, establezco los valores iniciales para los renglones y las columnas y establezco el valor inicial. La parte de leer es establecer o empezar el ciclo de lectura, esperar a tener un estado de inactividad. Si las columnas me entregan una F, pero en algo diferente de F, entrego en este caso el carácter, y si no, regreso un 0. ¿Y cómo voy a generar yo mi driver? Voy a generar dos archivos. Un archivo que se llama keypad.h, donde van a estar todas estas definiciones de estructura, todas las funciones y los prototipos de las funciones. Y en el keypad.c voy a tener la implementación de esas funciones. Entonces vamos viendo cómo queda ese código. Ok, voy a cerrar este proyecto. ¿Y dónde lo tengo? Creo que lo tengo en este de la alarma. Pero... quiere decir. Y aquí están, pero se los enseño y ahorita hacemos uno desde abajo, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, yo ya puse, bueno, este keypad, lo hice yo el 13 de mayo del 2020. Yo soy el autor, ¿sí? La Universidad Autónoma de Zacatecas, todos los derechos reservados. Aquí pongo una pequeña, breve explicación. Aquí vean que defino la librería keypad, estoy utilizando la de los enteros y estoy utilizando, en este caso, una variable de numeración donde si es un 0 me voy a referir al puerto A, si es un 1 al puerto B, un 2 al puerto C, el puerto D, el puerto E. ¿Sí? Luego aquí la parte de los estados, que sería el inactivo,
leer la columna 1, leer la columna 2, 3 y 4. Tengo aquí la parte o la estructura para la configuración de los pines de entrada. Otra vez, son con enteros sin signo de 8 bits, lo que sería el puerto, el bit. De hecho, aquí estaría mal. Debería ser, este bit puede ser de 32, ¿no? Vamos corrigiéndolo. Bueno, en nuestra implementación. Ahorita corregimos. Lo mismo acá, ¿no? Aquí tengo mi máquina de estados. Bueno, el estado. Esto es la definición de un estado. Y esa sería la estructura de mi keypad, donde se fijan, tengo aquí unas cosas interesantes. Alguien llegó. Aquí tendría, si se fijan, tengo lo que es mi máquina de estados, de 5 estados. Bueno, que al final de cuentas creo que quedaron de 4. Bueno, ya no sé, ahorita lo vemos. Y aquí, bueno, está todo comentado, pero es más o menos cómo sería la implementación, ¿no? Sería un estado de inicializado, el inactivo, el de la columna 1, 2, 3, 4. Este sería lo que tendría internamente mi matriz de datos. Se fijan, renglón 1, columna 1, o bueno, columna 0, sería el 1, 2, 3, 4, o sea, aquí ya por renglones. ¿Sí? Y también tengo aquí lo que sería la configuración de los pines. Tengo 4 pines de renglones, 4 pines de columna. Tengo una función para configurar los pines de entrada, una función para configurar los pines de salida, ¿sí? Una función para establecer toda la configuración del teclado, ¿sí? Y vean que todo está documentado, ¿no? Con el brief y todo el rollo, ¿no? Y luego tengo aquí la parte de obtener la configuración por default, es decir, si a mí me da flojera y yo no quiero pensarle qué tengo que configurar, mando llamar esta función y configura como dice aquí. Los pines de la columna van a ser salidas, va a estar en el puerto B, utilizo del 8 al 11 y el valor del estado inicial va a ser 1. Los pines de renglones van a ser la entrada del puerto E del 2 al 5 y con el pull-up enable. Y aquí se fijan, utilizo una función para poner las columnas, me imagino que en algún valor. Aquí tengo una función para leer los valores de los renglones. Aquí una función para leer lo que sería el teclado y aquí para obtener a lo mejor una tecla, ¿sí? Y estas son las funciones, se fijan, a final de cuentas fueron un poquito más, ¿sí? Y este sería el driver que yo estoy diseñando para mi teclado, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Esos dos archivos, .c y .h, son esenciales, ¿verdad, doctor? Los drivers, porque en muchos dispositivos o en algunos programas se encuentra uno Ajá, con extensiones .c, .h, por ejemplo, no sé, en algún dron, por ejemplo, que, exacto. que trae ya algunas cosas. Yo me imagino, o sea, la verdad, yo ahí sí no me he metido para nada, ¿verdad? Aquí esta parte sí es totalmente nueva para mí, crear drivers y eso, pero es lo que ahí jugando, ¿verdad? Vi un código de un dispositivo y veía este tipo de cosas y el .c, .h, ¿sí? Ajá. Sí, y efectivamente, como comentaba, en los .h voy a encontrar, digamos, puras definiciones y variables, ¿no? Definiciones de variables, ¿sí? De estructuras, ¿sí? Y prototipos de funciones. Se digan aquí, nada más digo cómo va a ser la función, pero no digo qué tiene adentro esa función. Esto es lo que va en el .h. En el .c ya viene implementada la función.
O sea, realmente adentro, qué código de C hace que funcione esa función, valga la redundancia, ¿sí? Pero esta es una, digamos, una regla no escrita, ¿sí? Digo, no, sí está escrita, pero bueno, normalmente nadie te explica justamente esto, ¿no? Que todos los puntos H o en los puntos H vas a encontrar solamente definiciones de variables, definiciones de estructuras, ¿sí? Prototipos de funciones, y en los puntos es, por ejemplo, aquí ya es donde ves qué es lo que hace esta función. Esta función hace que, mira, que K, row pin, bla, bla, le pone el valor de pin, ¿sí? Y así. ¿Cómo se establece la configuración? Aquí declaramos algunos apuntadores al GPIO y otro al puerto, ¿sí? Recuerden que este es el puerto porque ahí es donde viene el mentado PCR, y en el PCR es donde yo digo el valor que tiene que tener el multiplexor y el pull-up y demás, ¿no? Entonces, por eso ocupo, eh, digamos, varios, los de entrada y los de salida, ¿no? Aquí establezco justamente el valor inicial de esta matriz de datos, ¿sí? Vean que aquí yo le puedo poner los datos que yo quiera. Entonces, si presiono ahora la tecla que está etiquetada con 1, puede aparecer otra cosa, ¿verdad? Entonces, esto es otra vez a nivel de software. Yo defino qué es lo que quiero o qué carácter quiero que aparezca cuando presiono la tecla 1 o que está etiquetada con 1, ¿sí? Aquí está otra vez la parte de la inicialización de la máquina de estados, la definición de los estados, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy pasando esta información, la estoy pasando justamente al keypad, que es un apuntador, ¿sí? Que tiene esa estructura. Aquí también la estoy utilizando como el estado actual, ahorita empieza en inactivo. Y aquí en este for estoy inicializando mis pines, mis renglones, mis columnas, etcétera, todo lo que tengo que hacer, ¿no? Que si el multiplexado, que si el PCR, que si el pull up o el pull down, aquí está configurado. Entonces, todo este código se hace para configurar. Y aquí ya para leer, ¿sí? Perdón, aquí establece la configuración por default. Aquí me pone los valores de las columnas que yo requiera. Aquí leo los valores del renglón, y vean que en este caso, si yo leo esto, me pone un 1, un 2, un 3, un 4 o un 0. ¿Sí? De tal manera que me dice ya a qué renglón corresponde la lectura, ¿verdad? Tengo la parte del delay y la parte de lectura del keypad, ¿sí? Vean que este es un ciclo while, no es infinito. Empiezo en un estado inactivo. Antes de entrar aquí, cuando entro aquí, paso al estado de leer columna 1 y me salgo hasta que llego al estado inactivo otra vez, ¿no? Y aquí tengo la parte de mi switch case para la parte de la máquina de estados, ¿sí? Y aquí tengo justamente todo lo que tiene que suceder en esa maquinita de estados. ¿Qué tiene que suceder? Primero, poner mi columna, ¿sí? Lo que me diga el estado, ahí lo tengo que poner. Luego leo los renglones y después pregunto si row, ¿sí? Es decir, si row es diferente de 0, hago esto. Y entonces pregunto por el caso. Estoy en este caso, entonces estás haciendo cada uno de estos, ¿no? Y final de cuentas, si no ocurre nada de esto, entonces me voy a la parte de inactivo. Si no, entonces te vas a ir a la parte perdón, si el estado actual es leer la columna 4, quiere decir que ya leíste, entonces ya te vas a ir a la parte de inactividad, y si no, simplemente incrementas el estado, ¿no? Y vean que si leo algo que es menor que 0, ¿sí? O perdón, igual o menor que 0, ¿sí? O igual o mayor que 5, ¿sí? Entonces
voy a regresar, perdón, es un dato erróneo, pero si no, es un dato correcto. Lo mismo para las columnas, ¿no? Y si eso sucede, simplemente regreso los valores que ya tengo aquí en mi matriz. Y si no, regreso el valor de 0. Y vean esta parte de aquí. Con esta, para evitar justamente que esté leyendo cosas raras, aquí utilicé esta función que se llama getKey. Y con esta getKey, ¿sí? Primero pongo que el key la tecla leída y la última leída valen 0. Entonces digo que la última es igual a key y leo key, ¿no? Si mientras sean iguales o que la última sea igual a 0, repite eso, ¿sí? Entonces no se va a mover de ahí hasta que yo presione una tecla. Si yo presiono una tecla, entonces me regresa la última tecla y ya sale y no va a empezar así como aquí, ¿no? A escribir muchas veces, sino simplemente presiono yo uno y me va a dar ese valor. ¿Ok? Pues vamos creando un ejemplito de esto. Ponerle nuevo proyecto para verlo funcionar y ver cómo se utilizaría este driver, ¿no? Y les recuerdo que este driver lo hice yo. O sea, si tiene errores, es mi culpa, ¿verdad? Bueno, ejemplo. ¿Qué necesito? Pues nada más los GPOs. Realmente no ocupo ni temporizadores, no ocupo nada. Entonces, siguiente y finalizar. Sí, si se fijan, aquí no me aparecen el keypad.h ni el keypad.c. Esos, les digo, yo los hice, entonces voy a ver. Voy a copiar, déjenme ver si los puedo pegar aquí. Sí, perfecto. Sí. Aquí, bueno, habíamos comentado que tenemos unos detallitos que de una vez hay que corregirlos. Entonces hay que ponerle aquí. Miren. No, pero es hora que me acuerdo si estamos correctos, ¿no? No sé qué, no ocupamos corregir esto. Estamos bien. Ya me acordé cómo funciona exactamente. Entonces esto ya lo tenemos, pues ya los puedo utilizar. Ahora, para utilizarlo, pues tengo que utilizar como un include. Y voy a poner nada más keypad.h. ¿Sí? Y con esto ya puedo utilizar todas las funciones. Vean que ya selecciono este y ya me aparecen acá todas las funciones que yo tengo, ¿verdad? Ok. A ver, ¿cómo lo utilizarían ustedes? ¿Qué necesita este keypad? De este driver, ¿qué notan ustedes que necesitamos crear o qué variables tenemos que declarar para utilizar este driver?
¿Los escucho? Primero tendremos que declarar que vamos a utilizar esas funciones en nuestras librerías, lo que vendría siendo nuestro archivo principal a compilar. Ok, y eso ya lo tenemos, digamos que ya está aquí, ¿no? Ahí está ya. Ah, sí. Con este include keypad y que ya estén, digamos, en el mismo directorio, es suficiente. Entonces, Ya, si te fijas, es más, vamos haciéndolo, ¿no? Yo compilo y no me debe marcar ningún error. No me marcó ningún error, ¿verdad? Vamos bien. Pero todavía no utilizo nada, ¿verdad? Entonces dicen, pues no ganamos nada, ¿verdad? Ahora, si yo quiero utilizar el teclado, ¿por dónde empiezo, verdad? primero procederemos a llamar las funciones con las que vamos primero a inicializar, después a configurar el teclado. Ok, imagínense que esto fuera algo tangible, algo físico, ¿sí? Y yo les digo, vamos a utilizar justamente el teclado. Pues, ¿qué ocupamos? Pues ocupamos el teclado, ¿verdad? Entonces hay que ver el teclado y hay que traerlo. ¿Cuál sería la abstracción del teclado aquí en software? Si esto fuera o nosotros utilizáramos la programación orientada a objetos, sería un objeto cuya clase sería el teclado, ¿verdad? Pero aquí, bueno, estamos trabajando con C, no hay objetos. ¿Qué es lo que es equivalente a un objeto aquí en C? Una función No, la función sería las acciones, ¿no? sería una variable. Ajá, ¿qué variable es la que tiene todo lo que debe de tener adentro esa clase o ese objeto? Sería nuestra variable y con en la que estaríamos jalando la información que estaríamos insertando en el teclado, si no me equivoco. Ah, mm, a ver, como que sí, pero no dicen. Aquí, o sea, esto que le estoy mostrando yo aquí, no sé si lo alcancen a ver si eso les ayuda. ¿Si alcanzan a ver todo ese código que estoy mostrando? Sí, Ok. ya, sí tiene razón. Tenía entonces las variables del estado actual. Pero si te fijas, todas esas variables de estado, de renglones, de columnas, están adentro de una variable que es justamente que es la que es como si fuera mi caja negra, ¿no? ¿Cómo se llama esa caja negra que tiene adentro todas esas cosas que necesito? Skipat. Exactamente. Esta keypad, ¿verdad? Keypad es un tipo de variable, entonces yo tengo que declarar una variable de tipo keypad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Keypad, ¿cómo le llamo? No sé, teclado. ¿Sí? Y ya existe una variable que es una estructura que adentro tiene configuraciones de pines, que tiene variables de estado, tiene la maquinita de estado, tiene todo lo que yo necesito. ¿Sí? Esa es la ventaja o la gran potencia que tienen los drivers y las abstracciones. Que yo, si se fijan, yo no me tuve que preocupar por todo eso que me dijo Rodrigo. Simplemente pongo una variable de tipo keypad y ya existe automáticamente todo eso que queríamos utilizar, ¿verdad? Ya existen. No quiere decir que esté configurado, pero ya existe. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, ¿Alguien se me doctor. perdió en el camino? No, está.
está bien, está claro. Ok, No, claro, es que es una variable, pues. exactamente, pero esa variable es una estructura, ¿sí? Ujú. Y adentro tiene todas las configuraciones que yo necesito, ¿verdad? Y tengo justamente aparte eh, funciones asociadas a ese tipo de variables, ¿verdad? Entonces me voy a regresar aquí. Una vez que ya tengo justamente este mentado keypad, ya existe, ya puedo de alguna manera, digo, porque soy flojo, voy a decirle, ¿sabes qué? Vamos haciendo esta funcioncita, que a final de cuentas es la de default, ¿verdad? ¿Qué hace esa función? Bueno, aquí me dice que tengo que tener una función de este tipo, perdón, una variable de este tipo, que le vamos a llamar, bueno, con minúscula, teclado config, ¿sí? Y aquí va a ser teclado, ¿sí? Esta variable y la de arriba, las dos variables están vacías, ¿sí? ¿Sí? Y aquí justamente función que obtiene una configuración por default. ¿Cuál es esa configuración por default? Sí, nomás recordar que es este de aquí, ¿no? Que las columnas o los pines de columnas son salidas en el puerto B del 8.1, lo que tengo ya conectado, ¿verdad? Sí, eso fue lo que hice mi configuración por default. Aquí me faltó un get. Ahí está. Entonces ahí ya tengo en esta variable de teclado config, perdón, esta es, se digan, este es un apuntador. Entonces, si es un apuntador, tengo que ponerle la referencia a esa variable. ¿Sí? Recuerden que yo tengo o lo utilizo un apuntador para poder modificar esta variable. Si la dejo así nada más, recuerden que se crea una copia, ¿sí? Pero no se guarda en esta variable original. Entonces, para que se guarde en esa variable original, tengo que darle la dirección de memoria donde está esta variable. Entonces, ya se la di. ¿Qué sigue? Ya que tengo una configuración, pues hay que aplicar esa configuración. Es la parte de set keypad config. ¿Qué necesito para establecer esa configuración? Dos cosas. Una variable de teclado, que ya la tengo aquí. De hecho, esta no ocupa esta. Pero nada más esto de aquí. Esta aquí se llama teclado. Pero otra vez tengo que darle la dirección y la parte que dice teclado config, pero también con dirección. Ok. Déjenme ver si lo puse correctamente. Sí, las dos son así. Ya con esto, ya puedo utilizar el teclado. Ya una vez que lo configuro, ya está listo para ser utilizado el teclado. Y les va a dar risa de qué tan fácil va a ser mi código. Es más, ni me la van a creer. ¿Dónde está la diagonal? Aquí está.
¿Cuál es la función para leer? La de get keypad. Que yo utilizo, nada más tengo que decirle que lea del, en este caso, teclado. Le quito el punto coma aquí, se lo pongo acá. Y creo que ya. Vamos a ver si no me marca ningún error. Sí, caray. Me faltó la G. Por eso no me entendió. Ahí está ya. Vean que una vez que tengo el driver es súper simple. Declarar la variable, declarar una variable para la configuración, obtener una configuración por default, establecer esa configuración y leer el teclado. Se acabó. Comparen con el otro programita que teníamos que hacer un montón de líneas, que esto y que el otro. Y si se fijan, el leer el teclado era lo último de mis problemas, ¿no? O sea, yo realmente luego quiero hacer otras cosas, ¿no? Ok, vamos viendo a ver qué hace esto. Ok. 2, 3, 4, 5, 6. 5. Ay, lo pasé con el 5. Lo presioné 2 veces. 8, 9, 0, asterisco, gatito, B, C, D, A. ¿Sí? Se fijan, es como el get char, ¿no? Cada vez, o sea, el programa está esperando que yo presione una tecla. Presiono la tecla y entonces la imprime. ¿Sí? ¿Cómo ven? Genial, Los doctor. escucho. Muy impresionante, ¿eh? ¿Sí? Muy impresionante. Les digo, si yo les pidiera ahorita, ¿saben qué? Me tienen que entregar una alarma funcionando para mañana con teclado, LCD, sensores y demás. Dicen, no, pues este está loco. ¿De dónde tengo que ver cómo funciona el teclado, cómo funciona el LCD? Pues me voy a tardar. ¿Qué pasa si yo les digo, mira, pero aquí están los drivers del teclado, aquí están los drivers de los sensores, aquí están los drivers del LCD? Ah, bueno. O sea, con los Dragon que yo ya no me preocupo, si se digan, con esto yo ya no me preocupé por nada. O sea, yo simplemente me dijeron que conectara, ya está conectado, obtengo la configuración por default, ya me vale gorro si fueron entradas, salidas, si en qué pin se tuvo que ver configurado. Se digan, yo no me preocupé por nada de eso, nada, nada. Lo único que me preocupé es que obtener una configuración, establecer la configuración y leer el teclado. Ya no me preocupo si se está leyendo la columna 1, la columna 2, la columna 3. No, para mí todo eso es una caja negra que internamente lo está haciendo, pero yo ni cuenta me doy. Y no tengo por qué darme cuenta, ¿verdad? A final de cuentas, por eso tengo una capa de abstracción, porque no me importa ver esos detalles. ¿Sí? Eh, Les digo, gracias a que tenemos estas capas de abstracción, nosotros podemos construir y llegar hasta el infinito, ¿no? ¿Sí? Gracias a que tenemos estas capas de abstracción, hay monos que se le dedican, pues, haciendo páginas web, ¿verdad? Se le dedican haciendo, no sé, aplicaciones para teléfonos celulares, aplicaciones para la web, aplicaciones para televisiones, aplicaciones para lo que sea. Ellos no se preocupan por ver cómo se van a imprimir las cosas en pantalla. Ellos no se preocupan por ver si presionaste un botón o no. O sea, gracias a que utilizan en este caso los drivers, y todavía más, si estamos más arriba, quiere decir que ya hay un sistema operativo. Entonces yo nada más le estoy pidiendo las cosas al sistema operativo, el sistema operativo platica con los drivers y los drivers platican con el hardware. Así es la cadenita.
nosotros ahorita estamos en la parte donde el hardware, hay que decirlo así, está pelón, por eso le llamamos bare metal o el metal pelón o el metal desnudo, ¿sí? Tenemos el metal desnudo, que es decir, no tenemos ninguna capa de abstracción. Entonces, esto que estoy haciendo yo es una primer capa de abstracción. Y aquí, si se fijan, al utilizar esta capa de abstracción, se simplifica mucho el desarrollo. ¿Sí? Sí, vean, nomás comparemos este código con el anterior, ¿verdad? ¿Dónde estaba el anterior? Este de KPath, ¿no? O sea, comparen este código con este otro. Y este todavía tenía fallas, ¿verdad? Recuerden que todavía eh, yo le dejaba presionado y seguía leyendo, ¿verdad? Y aquí, bueno, no, nada más para que vean, todavía está corriendo, ¿no? Déjenme conecto otra vez. Déjenlo pongo aquí también para que se vea. Um, sí, vean, yo voy a dejar presionado. Ahí estoy presionando y todavía no aparece. Suelto y entonces aparece. Vuelvo a presionar y no me aparecen muchos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, no. Hasta que suelto, aparece el 2. 5. Lo estoy presionando y hasta que suelto, aparece el 5. ¿Sí? O sea, ya mi driver ya no es así como que el primer programita que ustedes vieron, que tenía fallas, que si le dejaba yo presionado, ¿no? Ya depuré esos detalles, ¿verdad? De tal manera que ya la parte o mi función de get key mm, ya está pensando en todos esos problemas de dejar presionado y todo, que a mí nada más me da un solo carácter. ¿Sí? Y ese carácter es el que presionaste una vez. ¿Sí? Y van a decir, a ver, ¿y qué pasa si presiono varias veces el mismo? Ah, si yo suelto varias veces, entonces sí aparece varias veces, pero tengo que soltar, presionar y soltar. Si no suelto, es una sola. Si no suelto, es una sola. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? Allí para eliminar el problema que tenía en el primer programa, ya no fue necesario pues meter antirrebotes o temporizaciones, creo, no, nada, o sea, nada de lo que de alguna No, forma pensamos primero, ¿no? exactamente. Déjate muestro cómo le hice, ¿no? O sea, se ve un código limpio, pues, Exacto. un Y este es código este codiguito, este de aquí. Es esta, la función que dice read getPy, perdón, keypad, es así, te va a aparecer, y si le dejas presionado, te la va a dar y dar muchas veces. Y utilizo aquí yo un ciclo do while con este last y el key. Y justamente utilizo dos variables, y cuando las variables son diferentes, ¿sí? Entonces son diferentes y aparte no me dan cero, es decir, ya leí algo, entonces me salgo de este ciclo while. Por eso no importa si yo me quedo presionado ahí, no va a salir hasta que yo suelte, ¿sí? Hasta que ya deje de recibir, entonces va a salir y me va a regresar no la que leyó, sino la última que leyó, antes de esta. ¿Sí? Porque cuando yo suelte, ¿sí? Puede leer otra cosa, ¿no? ¿Sí? De hecho, cuando lee, va a leer cero, ¿no? Y no quiero leer el cero, sino quiero leer antes del cero, ¿verdad? O sea, si yo no presiono, me va a leer puros ceros, pero si presiono, me lee la tecla, ¿sí? Entonces, lo que le estoy diciendo, a ver,
esto lo vas a hacer, vas a estar leyendo la tecla siempre y cuando suceda esto, que la última que leíste y la actual sean iguales, es decir, ahí tienes el dedo presionado, ahí estás pegado, entonces si sigues pegado, ahí te quedas, ¿sí? Y la otra es de que si no has presionado nada, también te quedas ahí, hasta que presiones. ¿Cuándo sales? Cuando ya presionaste, es decir, esta condición ya no se cumple, y cuando sueltas, el key va a valer 0 y el last va a valer el carácter, entonces van a ser diferentes, entonces voy a salir y me va a regresar nada más el last. ¿Sí? Es un pequeño truquito ahí para justamente evitar eso de ahí. Si te fijas, pues no ocupé delays, no ocupé nada, ¿verdad? ¿Sí? Esto está libre de delays, ¿sí? No tiene ningún delay. Sí, pero la solución se ve más de software, ¿no? Sí, Que de es de hardware. software. Exactamente. Disminuir, por ejemplo, el reloj o algo, sino que la solución se ve más, o sea, es software prácticamente. Así es. Solo que porque usted nos está mostrando ahora sí pues lo que trae el código, porque de otra forma dice el drive, lo agarro y yo no sé realmente Exacto. qué es lo que hace, pues. Ajá. Sí, pero lo que sí sé es que lo está haciendo bien. Exacto. Y si se fijan, normalmente esta parte de aquí que yo acabo de hacer, este programita, obvio, sin el driver, digo sin hacer el driver, pues, es como funciona Arduino, ¿no? O sea, Arduino baja la librería, instala la librería, utiliza el driver y ya utilizas el UART, utilizas esto, utilizas lo otro y genial, ¿no? Ya no batallas en nada, ¿sí? Sí, Y te permite hacer muchas cosas, ¿no? Pero si se fijan, eso no es programación de sistemas embebidos. O sea, yo digo que esa parte le falta el conocer el hardware, porque cuando te quiten el velo, es decir, te quiten de tu zona de confort y te quiten del Arduino y te pongan en otro microprocesador, pues ya no vas a saber ni qué hacer, ¿verdad? efectivamente, doctor. ¿Sí? Y si se fijan, aquí, incluso esta parte de aquí, mi código, mm, me atreveré a decir que casi, o yo puedo garantizar que funciona para todos los Kinetics, ¿no? Sí, porque todos los Kinetics tienen, o aquí yo estoy utilizando, dejen ver, ya no me acuerdo si no utilizo ni siquiera ninguna función. No vean que todo lo manejo con apuntadores, ¿sí? A lo Entonces, mejor aquí, lo único que se podría hacer sería nada más abstraer un poco más y dejar que cuando se cargue la librería se indique qué puertos del GPU se van a utilizar. sí, de hecho, aquí está, o sea, tú cuando dices esta parte de aquí, acá, cuando tú le das, por ejemplo, aquí en el pin de entrada, tú le dices que vas a utilizar el puerto A, ¿sí? Ahí ya el código dice, ok, voy a obtener la dirección del puerto A. O si vas a utilizar el puerto B, utiliza la dirección del puerto B. ¿Quieres ver cómo lo trabajamos esta parte? Otra vez, esta parte sí está un poquito amarrada a lo que es el puerto A. ¿Dónde está? Get, get, right. Aquí si te fijas, recuerdan que el SCGS era habilitar el reloj, ¿sí? Del puerto, ¿verdad? Entonces aquí si se fijan, el número de puerto lo tengo aquí, ¿sí? Es el número de puerto más 9, ¿sí? Y sí, más 9. Ahí es donde estaría, ¿no? Si el número de puerto es el 0, sería el puerto A. Si es un 1, el puerto B, entonces sería no el bit 9, sino el bit 10, el bit 11, el bit 12 y el bit 13. ¿Sí? Ahí están todos los puertos y por eso se mueve este bit.
¿Cómo obtengo el GPIO? Están en esta dirección, creo que en esta que está en la base del GPIO-A, más un offset, ¿sí? Y yo para encontrar los otros, le voy sumando el puerto y lo multiplico por 40, ¿sí? Porque los puertos están cada 40 bytes en hexadecimal, ¿sí? Entonces, esto lo puede hacer porque conozco el mapa de memoria del KL25Z. Si me cambian el mapa de memoria, tendría que rehacer esta parte y ajustar mi driver a ese mapa de memoria. Entonces, si yo estoy o quiero pasar este código, por ejemplo, a un STM32, tendría que verificar dónde están los puertos y corregir estos valores, ¿sí? Pero esto lo puedo dejar, digamos, también con variables o con defines y decir, si se define el kinetics, utiliza estos valores. Si se define un STM32, utiliza los otros, ¿sí? Que sería otra manera de darle la vuelta, ¿no? Pero sería el mismo código. Y si te digas, un mismo código ya me podría servir para kinetics o para NXP o para ST, de todos los STM32, o incluso para los ABR, para Arduino, para lo que yo quiera, ¿no? Y puede ser un mismo driver, ¿sí? Porque a final de cuentas el hardware es el mismo, ¿no? Es el mismo tecladito, ¿sí? Lo que se va a comportar diferente son los GPIOs, ¿sí? Probablemente tengan diferente mapa de memoria, diferentes bits de configuración, pero dándole los valores adecuados aquí, se tendrían que hacer. ¿Cómo ven? Obvio, este código hay que revisarlo con calma, ¿sí? Voy a tratar de hacer, aquí ya tengo también del LCD, ¿sí? También voy a tratar de hacerlo. Si se fijan, aquí empiezo con el keypad porque el keypad, pues su hoja de datos es una hojita, ¿verdad? Y la hojita que nomás te dice cómo está conectado y los pines. Pero ya un LCD, hay que leer su hoja de datos, hay que entender qué es lo que está sucediendo para configurar mis pines de entrada y salida y lectura y escritura y demás, ¿no? Sí, pero eso ya lo veremos, iba a decir mañana, pero no, hoy es viernes. Ya lo veríamos el lunes. ¿Sí? De entrada, dejen de una vez, porque debo de tener aquí la parte de los... Doctor, nada más para ver, entonces el keypad sí lo vamos a ocupar, ¿verdad? Sí. Ok, para ir consiguiendo uno. No son muy caros, ¿eh? Les digo, son alrededor de 50 pesos. Miren, anduve averiguando varias hojas de datos para el keypad, ¿sí? Digamos, este es el que estoy utilizando. Y se digan, incluso aquí viene... ¿no? Aquí viene algo... No, ¿esto qué es? Habrá Dios, ¿qué código es? Pero bueno, aquí viene algo como para que te des una idea de cómo usarlo, ¿no? ¿Sí? Vean que aquí vienen las resistencias como son entradas para limitar la corriente, ¿no? Pero eso es todo lo que hay, ¿no? Entonces tampoco así como que mucha información o mucho que configurar no hay en un teclado, ¿no? Déjenles enseño el LCD, ¿verdad? ¿Dónde dejé el LCD? Estas cosas son del diablo. ¿Era este? No. ¿Dónde está? Aquí está, LCD. Pines, creo que es este. Ajá. Entonces, bueno, aquí hay que ver los pines que utiliza, ¿sí? La parte de configuración, cómo se conecta. Hasta ahí todo bien, pero aquí empieza lo interesante, la descripción funcional, ¿sí? La interfaz del sistema, el BC flag, el contador de dirección, una memoria RAM, ¿sí? Aquí la manejado del cursor, el outline, más tablitas, ¿sí? Contenidos, ¿sí? Read bursts, lecturas, los patrones de caracteres, ¿sí?
Y bueno, estas partes más mecánicas, precauciones y está ahí. Entonces, si digan, este es otro poquito más complejo, ¿verdad? Sí. Ya está analizado, ya está, digamos, desmenuzado, pero sí es importante que les voy a subir esto allá en la página, estas dos, para que les vayan echando un ojo. ¿Sí? Nomás no van a hacer como el pirata, ¿no? ¿Por qué estás plato? Pues que mi mamá le dijo que le echara un ojo a los frijoles y pues se los eché, ¿verdad? Es nomás para que lo vean ahí. Sí, y les digo, si todo sale bien, aquí faltaría nada más la parte, ya la parte del driver del teclado matricial, no este video, otro video donde lo vuelvo a explicar con otras palabras y todo el rollo, ya está ahí también. Ya son estos 4 videos. Yo esperaría a ver si genero estos videos el fin de semana para ya completar lo que sería la parte del curso y de todas maneras nos veremos en estas sesiones. Y aquí voy a agregar, aquí si se fijan, bueno, también ya les agregué el manual de referencia de los drivers del kit de desarrollo de software de Kinetics. Ahí pueden checar toda la parte de los drivers, ¿no? De los temporizadores y demás, ¿no? Y para que se entretengan ahí un ratito, ¿no? Bueno, y bueno, yo ahí sí se digan, tengo otros, eh, porque luego me creerán que en la información que viene ahí no coincide con el que tengo yo, entonces tuve que checar los pines porque no me funcionaba bien. Entonces, por eso tengo este otro donde vienen los pines de manera correcta. Y esta es la parte teórica. Este también está muy bueno, este también se los voy a subir. Este incluso está en español. Pues hay que, les digo, a veces no nada más lees este, no lees varios más, ¿no? Déjame si los puedo agregar aquí o no. No, 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 no. Ok, entonces dejen los cambios y que no sea.
Ok, aquí vamos a subir los pines. Y acá la otra hoja de datos. Ok, bien. Ok, perfecto. Ahí está ya. O sea, ya tienen información. Para que lo vayan checando. Y les digo, esta del driver del LCD es la que vamos a generar el lunes, ¿sí? Si todo nos sale bien, sería lunes, martes, miércoles, jueves. Y el viernes la dejamos para dudas finales de los proyectos, de lo demás. Ah, me falta subirle la parte de proyectos. Ahorita les pongo también la parte donde van a subir sus proyectos, ¿no? Sobre todo la gente de maestría para que ya también se vaya más o menos liberando. Y pues ya vamos cerrando el curso, ¿sí? ¿Cómo ven? En total van a ser 2 proyectos, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? 3. 3. Ah, ok. Es el 3. semáforo. Sería el primero sería el programita que está pendiente en ensamblador, el semáforo y una alarma con teclado y LCD. Ok. ¿Sí? Esa, obvio, ideal sería que ustedes la construyeran, pero si no, o lo que vamos a estar revisando aquí es la parte de la programación. Ustedes me pueden pasar su programa y yo lo voy a probar aquí con la tarjeta. ¿Sí? Sí, de hecho, les comento, bueno, más o menos ya está definido, más que bueno, no está definido aquí en el curso de con ustedes, pero en el curso, para mostrarles más o menos cuáles son las definiciones de los proyectos, es este de aquí. Entonces, es el proyecto, ¿no? Alarma de una casa, implementar un sistema digital para una alarma de casa basado en la tarjeta esta. Se cuenta con 4 sensores, 3 LED, verde, amarillo, rojo, un buzzer, un teclado matricial, una pantalla LCD, documentar todo. Y aquí viene cómo debe de funcionar, ¿no? Y aquí te dice los pines que se van a utilizar y qué función van a tener. Ves que no son del LCD, del KitPad, del buzzer. Entonces, una vez que defines ya los pines, pues ya no tienes tú que preocuparte por qué es o por conectar, ¿no? Sino simplemente configurar los pines de manera correcta para que se utilicen como dice aquí. ¿Sí? ¿Cómo ven? Pregunta. Sí. ¿Para la LCD vamos a utilizar el protocolo IC cuadrada C o vamos a usar los 16 No, pines, todos peloncitos? no. El I cuadrada C es como facilitarte las cosas, no. Desde Ujú. abajo. ¿Sí? Vamos a utilizar eh, son, creo que 8 pines para los datos y otros tantos para manejar las escrituras y lecturas. ¿Sí? ¿Cómo ven? Ok. Sí, ya, yo sé que hay LCDs que ya traen el I cuadrada C o traen algún otro manera de conectar donde yo mando comandos de manera muy específica. Pero otra vez, eso yo creo que lo vamos a ver o se ve mejor con los UART, ¿no? Y el I cuadrada C es más o menos lo mismo. Pero aquí lo importante es, otra vez, yo tengo el driver, ¿sí? Pero yo tengo mi LCD y tengo mi hoja de datos. Y no hay nada más en el mundo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, este es el problema que ustedes pueden tener cuando salgan allá a trabajar, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí está el hardware y aquí está la plataforma. Arréglatelas, mijo. ¿Sí? Oiga, pero
Y si le conectas, tú sabrás si le conectas cosas con I cuadrada C o lo trabajas directamente. Esa es parte en este caso, del trabajo del ingeniero, ¿no? O sea, tú tienes que ver cuál sería la solución, a lo mejor más rápida, más barata, más cómoda para ti. ¿Sí? También hay que decirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo lo hago, pero pues yo lo quiero hacer rápido o lo quiero hacer fácil, no me quiero tardar en esto, ¿sí? O es lo que yo sé, es lo que yo conozco, también se vale, ¿no? Si es lo que yo conozco, pues yo lo resuelvo con lo que conozco, ¿verdad? Sí, sí. Otra vez me refiero al meme, por ejemplo, que subí en la tarde, ¿no? O sea, sí, tú puedes balancear todos los clavitos ahí, ¿verdad? O dice el ingeniero, no, pues amárralos y ponlos y ahí está, ¿no? O sea, y es lo mismo, ¿verdad? Oye, pero eso se ve feo. Bueno, ¿funciona? Sí, sí, ¿verdad? Es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, Obvio que va a haber... Sí, una dime, cosa- Rodrigo. una cosa es lo que piden y otra es cómo lo pidan. Ah, exacto, exacto. Sí, y mientras no esté en las partes de las cosas que no tienes que hacer, pues lo puedes hacer, ¿verdad? Como dicen, oye, yo no te invité a la fiesta, pero tampoco me dijiste que no viniera, ¿verdad? Entonces, pues aquí estoy. Sí, es algo más o menos similar. Sí, Rembrandt. Ah, sí, entonces puedo aplicar todos los vacíos legales que le pueden encontrar. Sí, Sacaré el lado de mis papás de abogado. ándale, ándale. Sí, les digo, a final de cuentas, y lo que yo estoy tratando de, digamos, de transmitir es que ya allá afuera sí se van a dar, o pueden tener un caso donde no haya nada, ¿verdad? Entonces, si no hay nada, lo único que vas a tener, y a veces medio tener, son las hojas de datos o algún reporte por ahí, y a veces hay que andar adivinando lo que está ahí escrito o que lo plasmaron de una manera, y a alguien se le ocurrió y se equivocó y en vez de un uno era un cero, y nomás no te funciona, ¿verdad? ¿Sí? O las etiquetas están cambiadas, la que dice TX es RX y al revés, ¿verdad? Entonces, también pasa, ¿verdad? Entonces, pues es parte de las cosas que hay que enfrentarnos ya, digamos, como eh, eh, entusiastas de los sistemas embebidos, ¿verdad? Y les digo, esta parte de trabajar con hardware que ya no está interno dentro de mi microcontrolador, porque si se digan, el SDK o esa manual de referencia de la API que les puse, es para todo lo que está interno del microcontrolador. Ya en XP me dio un montón de drivers, ya para que no me... Y si tengo un teclado y si tengo un LCD, sí, para Arduino sí está la librería, ahí sí que a todo dar, pero acá en la KL25Z, ¿cómo le hago, verdad? ¿Y quién me ayuda, verdad? Y ahí busco en internet y no encuentro nada, ¿verdad? Pero si se digan, o sea, con esto y conociendo un poquito de mi tarjeta de micro, y bastaría yo con entender realmente cómo debo de operar ese dispositivo, yo puedo ser mi propio driver, ¿sí? Incluso hasta a medida, ¿no? Que funcione como yo quiera, ¿no? Y por ejemplo, pues ustedes ya vieron, ¿no? El driver del teclado, o sea, yo puse que hasta que no soltaras la tecla, te mandara el resultado, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que si te quedas ahí presionado, no te da la tecla hasta que sueltes, ¿verdad? Y esa fue una definición muy mía, ¿verdad? Entonces yo dije, no, a ver, el problema que voy a tener es que, por ejemplo, cuando ustedes estén leyendo o poniendo, imagínense el password, y de repente se tardaron más en el 5, pues el 5 ya entró dos veces y el password ya no fue el mismo. Y entonces, pues si es para una alarma de casa, pues se va a activar la alarma, va a causar un ruidajo y bueno, ¿para qué quieren, verdad? ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas? ¿Se está poniendo bueno el curso? Muy bueno, doctor. Excelente. Sí, 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 sí. Sí, sí. doctor. Tengo material, doctor, ahora la cosa es de echarlo a andar, ¿eh? Pues No, no, no. ahí está mi teclado, aquí está la KL25, tengo una LCD, tengo No, otro, pues pero
a echarlo a andar ahora. Un poquito de tiempo de tiempo y tranquilidad, ¿verdad? Porque para esto hay que estar concentrado y a veces bien concentrado y un ratito y salen las cosas. Y porque a veces no estás muy bien concentrado y te puedes estar las horas y nomás no. Entonces, un día con calma, así, después de un cafecito, ¿sí? O después de una cervecita, y pues, a ver qué sale, ¿no? Excelente, doctor. Claro. ¿Sí? Muy bien, pues por hoy sería todo. Me queda pendiente, ahorita voy a subir todos los códigos que hemos visto al GitHub y voy a subir el video, pero yo creo que aparecería esta mañana porque Google se tarda en procesarlo un poquito. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Gracias. Excelente. Muy bien, doctor.